Hola, hola amigos de Mato Herramientas. Vamos a ver hoy en la reparación de una de las dos funciones del interruptor que está dando fallo. En este caso es la función número 2, que es la que se utiliza mediante el enchufe para comandar una herramienta. Veis que está en bastante malas condiciones tanto la cubeta, porque hemos estado también aspirando un poco de agua de lluvia, como el filtro, ¿vale? Que tenemos que limpiarlo bastante, porque si no, no vamos a poder seguir trabajando. Esto simplemente abre a izquierda, ¿vale? Sacamos lo que sería el deflector de plástico que trae la boya para cuando sube mucho el nivel de agua que nos corte la corriente, y el filtro que, como veis, está en bastante malas condiciones. Pero bueno, tampoco pasa nada, se limpia y ya está, se le hace un mantenimiento. Es importante, pues si disponéis de ello, de darle un poco de aire a presión, o si no con un cepillito de cerdas blandas para no dañar la pieza, quitar todo lo más posible toda suciedad para que dejemos de nuevo el filtro apto. Si viésemos que esa suciedad ya se ha quedado dura, pues bueno, habría que sustituir el mismo. Aquí simplemente, como estáis viendo, con un clic, con un destornillador de pala, hacemos palanca y sale lo que es un primer clic, que nos da acceso a la parte superior, que veis que tenemos cinco hendiduras, de las cuales solo dos de ellas, las dos más grandes, son las que alojan tornillos. Solo con dos tornillos, en este caso son tornillos de cogida Torx, accedemos a quitar la tapa plástica que vais a ver en este caso negra, y podemos desalojar el aireador o el golpeador del filtro, que es la parte roja que vemos arriba a la derecha. Ya os digo, simplemente con dos tornillos quitamos esto. Ahora podemos quitar esta pieza roja con su leva, la quitamos también, la posicionamos aquí y ya podemos acceder a la parte inferior, que es donde tenemos alojados los mecanismos tanto de enchufe, que es lo que vamos ahora también a quitar. Los dos tornillos que son para el mecanismo de enchufe. Tenemos también el acceso a las conexiones del interruptor. Tenemos también una pequeña placa electrónica que comanda un poco todo, y la entrada de corriente, ¿vale? Hay dos terminales o dos cables que van a hacer la comunicación de esta parte eléctrica con el motor. Eso lo vamos a ver ahora inmediatamente. Simplemente quitando estos dos tornillos, que son de una medida un poco inferior a los tornillos de Torx anteriores, accedemos a quitar por aquí el enchufe. Lo dejamos por los mismos tornillos, lo vamos a quitar para que no se pierda, lo guardamos a un lado y ya podemos disponernos a quitar y a separar lo que es la parte que veis azul de la parte roja, ¿vale? Aquí vemos, como también se ve desde al fondo, se ven las conexiones del interruptor. Aquí ya vamos a separar una parte de otra, y como comentaba, estáis viendo que lo que une una parte con otra simplemente son esos dos cables largos negros que van a ese circuito electrónico. Este circuito electrónico, estas dos piezas son dos terminales Faston que no llevan ningún tipo de polaridad ni de posición. Son dos cables negros, con lo cual no habría que hacer distinción entre uno y otro, aunque a mí me gusta respetarlo y ponerlo exactamente igual donde estaban uno y otro. Vemos un poco la visión de todos los cables, no se ve ningún tipo de cable cortado, no se ve ningún terminal suelto. Vamos a apretar todos los terminales de lo que sería el interruptor, que es lo que se ve ahí al fondo, porque esos son 6 terminales tipo Faston, que bueno, es posible que a la hora de actuar sobre el interruptor pues se haya podido aflojar alguno, soltar, pero bueno, visualmente no se ve nada. También vamos a coger lo que es el circuito electrónico para observar todas las pistas, si hay algún componente que esté quemado, esté estallado. Las pistas también por atrás también nos pueden marcar un poco si están con cambio de tonalidad del color, pues se puede ver que también está un poco quemada o que haya habido un exceso de temperatura, pero bueno, no se ve nada dañado, la verdad. Simplemente pienso que puede ser lo que es el mismo interruptor, que tenga que alguno de los mecanismos interiores fallando, y que sea por esto que una de las velocidades o una de las posiciones sí nos dé OK y la otra no nos dé paso de corriente. Vamos a hacer una prueba simplemente después de haber empujado los terminales para ver si es que eso pudiese ser el fallo, la falla del equipo, por descartar, ¿no? De no ir buscando más cosas y después a lo mejor era simplemente un terminal suelto. Pero bueno, vemos que en la primera posición arranca perfectamente, ¿vale? Que sería la que ya actuaba anteriormente, y ahora vamos a poner la posición 2, que es la posición en la cual se puede enchufar, en este enchufe que veis a la derecha, se puede enchufar una herramienta,
y el aspirador actúa cuando actúa el interruptor de la herramienta, ¿vale? Digamos, la herramienta iría conectada al aspirador, el aspirador iría conectado a corriente, y una vez que nosotros le damos al interruptor, bien de una ingletadora o de la máquina que sea, es cuando va a activar el aspirador, y al soltar el interruptor de la máquina que sea, va a parar el interruptor, digamos, va comandado por la máquina auxiliar que se le ponga. En este caso le hemos puesto una multiherramienta, pero como estáis viendo no actúa. En la posición 2 la hemos puesto, en la máquina enchufada, y bueno, sigue exactamente igual que antes. No hemos conseguido resolver nada porque esto no actúa, ¿vale? Se hacen varias pruebas, se mueve un poco por si hubiera también algún tipo de cable que estuviese roto interiormente, que muchas veces nos ha podido dar caso de que cuando ya no veis nada hay que ir sustituyendo cable a cable. Aquí simplemente lo quitamos con un alicate en previsión, como la corriente está desconectada, pero en previsión de que alguno de los componentes se haya podido cargar de tensión y nos pueda dar algún sustillo pequeño, pero algún sustillo. Ahora vamos a ver que vamos a empezar a hacer comprobaciones. Entonces siempre, como ya sabéis, empezamos por la línea, de la línea de enchufe, del enchufe al interruptor, del interruptor a la placa, pero claro, vamos a empezar a hacer las mediciones y bueno, vamos a mirar bien que llegue tensión a lo que es el enchufe, que es lo que no nos da a nosotros corriente. Y cuál es mi sorpresa cuando vemos un terminal del cable negro suelto, pero suelto totalmente, no está roto, no está descabezado, simplemente está suelto. Es una cosa muy rara. Y ya me surge la duda si esta puede ser la avería, porque aparte el tornillo no lo he aflojado, el tornillo estaba totalmente flojo, que esta pueda ser la avería. Ya también hemos aprovechado para terminar de apretar o hacer buen apretado, o que esto se haya soltado mientras hemos estado manipulando y verificando que las conexiones estuviesen bien, se haya soltado, pero que el fallo sigamos teniéndolo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues de momento volvemos a montar todos los dos cables negros para hacer la prueba del enchufe, activarla con una máquina auxiliar y ver si este era el fallo o por el contrario tenemos que seguir buscando. Le hemos enchufado de nuevo la multiherramienta en la posición 1, como veis, pues funciona igual que funcionaba antes, pero la prueba de fuego está ahora, para colocarle la multiherramienta en posición 2 y le damos al botón y actúa, ¿vale? Entonces ya hemos visto que el fallo era este sobrecillo, estimo que no lo hemos visto hasta este momento porque estuviera, digamos, un poco ahí suelto, metido en su habitáculo, pero no estaba bien apretado, con lo cual digamos, no hacía conexión, pero no se mostraba, Pues ya está, simplemente volvemos a montar todo como estaba, que simplemente es el circuito electrónico en su alojamiento, volvemos a poner su pieza, digamos, roja sobre la carcasa plástica. Os vuelvo a hacer incidencia que solo son dos tornillos, que son los que estáis viendo, las hendiduras estas que estáis viendo que bajan. Se vuelve a colocar el deflector, la leva del deflector de aire, se coloca, que vemos que actúe bien. Ahora se coloca el pulsador rojo, volvemos a colocar el deflector de aire encima, ¿vale? Ahí está el deflector de aire que funciona perfectamente y simplemente apretamos estos dos tornillos. Es un logro ver que con solo dos tornillos accedemos al interior digamos, de la parte eléctrica y otros simples dos tornillos para lo que sería el enchufe, ¿vale? Con 4 tornillos hemos desmontado todo. Cuando hay cosas, un tostador, cualquier cosa muy pequeña, te encuentras con 8 o 10 tornillos para acceder al interior, que es una locura. Aquí yo buscaba ya más tornillos para quitar, pero es que no había, claro, eran 2 y 2. Estos dos que estamos viendo de cogida Torx, de mueca Torx, igual que los otros, pero estos son de menor tamaño. Ahora de nuevo, una vez que hemos montado el circuito dentro del alojamiento y cerrado todo, volvemos a hacer una prueba para evitar que hayamos pisado algún cable o algún fallo en el montaje o alguna cosa deteriorada, rota, lo que sea, pues bueno, que no nos hartemos de montar y después volvemos a tener que desmontar. Lo posicionamos de nuevo en posición 2, le damos al interruptor y vemos que actúa, que funciona, con lo cual estupendo, ¿vale? Ya nos ahorramos bastante trabajo y al final es mucho más sencillo de lo que nos pensábamos. Volvemos a poner el embellecedor plástico, simplemente con un clic, ya lo colocamos. Ahora a la hora de colocar el filtro, bueno, simplemente un detalle de lo que es la boya, para que veáis que cuando sube el agua de la cubeta, va a empujar esta boya y nos va a desconectar la herramienta para evitar que se nos salga. Posicionamos el filtro, le colocamos la tapita, la cubierta, va tipo bayoneta, se cierra en sentido horario, como veis los candados que tienen marcados en la misma. Simplemente lo volvemos a insertar, ponemos su bolsa si la queremos, o si vamos a trabajar con líquido,
va directamente también sin bolsa y cerramos. Con esto ya hemos rematado la faena de hoy, hemos hecho un mantenimiento, hemos hecho el arreglo, nos ha salido 0 euros, con lo cual magnífico. Y nada, señores, con esto y poco más nos despedimos. Espero que a alguien le sirva el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Muchas gracias, hasta luego.